Tele Ciudadana, canal 48-49, Radio Ciudadana, también 600 AM en Guayaquil, Radio Ciudadana, 620 AM en Loja, 106.9 FM en Quito, 93.7 FM en Cuenca, y también nos pueden seguir por la página web del Ciudadano, www.elciudadano.gov.es. Así también estamos siendo transmitidos por Telemar, Canal 23, Palmas TV, Canal 41 y Radio Caribe 95.3 FM. A continuación damos paso a las palabras de la señora Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Luego iremos a una ronda de preguntas. Sí, buenos días, gracias. Buenos días con todos y con todas, estimadas compañeras, compañeros, autoridades que nos acompañan en esta rueda de prensa. Un saludo a los representantes de los medios de comunicación de esta querida provincia. Primero quiero empezar con reiterar nuestra profunda solidaridad, nuestra consternación por los 3 fallecidos, 3 infantes de Marina, que en un acto repudiable, en un acto que rechazamos como sociedad ecuatoriana en su conjunto y por supuesto como gobierno nacional, un atentado que tengan la plena seguridad que no quedará en la impunidad. El fallecimiento y las 3 vidas cegadas de Luis Mosquera, de Jairo Sandoval y de Sergio Cedeño, infantes de Marina, miembros de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, ciudadanos de nuestro querido país, no quedará en la impunidad. Nuestra solidaridad con sus familias, al igual que nuestra solidaridad y acompañamiento permanente a los miembros de las Fuerzas Armadas heridos en estos atentados, y nuestro compromiso sobre todo, reiteramos nuestro compromiso firme de que estos actos no queden en la impunidad. Aquí hay un Estado, aquí hay un país, aquí hay un gobierno que definitivamente está comprometido con los objetivos de la seguridad ciudadana y por supuesto con los objetivos de un desarrollo integral fronterizo. Nuestra visión siempre será integral. Creo que la presencia en esta mesa, luego de una reunión intersectorial convocada desde aquellos compañeros que están responsables como parte del Ministerio del Interior y como parte del Ministerio de Defensa, en articulación con las distintas autoridades, con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el Comandante General de la Policía Nacional, pero también con otras funciones del Estado, como la Fiscalía, como la Defensoría del Pueblo y por supuesto en articulación con las distintas entidades y carteras de Estado que forman parte del gabinete del gobierno que preside el compañero presidente Lenín Moreno, en un esfuerzo conjunto de articulación, de reiterar y sobre todo de reiterarles y de decirles con firmeza y contundencia aquellos que probablemente podrán pretender quitarnos la paz y particularmente a la provincia de Esmeraldas y a los cantones de San Lorenzo y Eloya del Faro, decirles que pierden su tiempo. El Ecuador es un país de paz. Aquí hay un Estado que está articulado y está brindando todo el contingente de nuestras instituciones para definitivamente garantizar aquello. La seguridad ciudadana, por supuesto, y también el desarrollo fronterizo, impulsando todos los programas de las distintas carteras de Estado que tienen directa relación con otra que es una prioridad del gobierno nacional, que es la reactivación económica y productiva, la atención en los distintos programas sociales a nuestra población. Y quiero en esto ser enfática porque precisamente esta articulación va más allá de un tema de seguridad, que ya los compañeros que lideran las distintas carteras de Estado podrán decir algunas precisiones al respecto. Aquí lo fundamental es que existe una política pública integral, una visión desde el gobierno nacional en articulación con las distintas funciones del Estado de forma integral para no solo precautelar la seguridad de nuestros compatriotas, particularmente en la zona de frontera, sino de el impulso a esa reactivación económica y productiva que tenemos. Y por supuesto que algunos programas que ya están en marcha, que tienen buenas noticias, próximamente estarán ya empezando los procesos de construcción en el programa Misión Casa para Todos.
En mayo, por ejemplo, en los cantones de San Lorenzo y de Loy Alfaro, que son los dos cantones que se encuentran bajo estado de excepción por los acontecimientos que son de conocimiento público, ya empiezan y ya se empezarán a ejecutar planes integrales de agua potable que en el marco de otro programa emblemático de nuestro gobierno, que es agua segura para todos, agua y saneamiento para todos, definitivamente son montos importantes, pero sobre todo con subsidios que para los gobiernos autónomos descentralizados es un apoyo fundamental, porque estamos hablando de atacar aquellas causas estructurales de varios problemas que enfrenta la provincia de Esmeraldas, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, y que hay una decisión firme del gobierno nacional de atender. No solo en desarrollo económico y productivo, en el impulso a un espacio, un sector fundamental de nuestra economía, que es la economía popular y solidaria, sino también en materia de vivienda, en materia de educación. Creo que hay algunos avances importantes en ese sentido también. Es decir, hay una política pública y una visión integral. Cuando en los próximos días, y eso tendremos próximamente también a lo largo de la jornada que tenemos en Esmeraldas, una reunión con los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados para seguir articulando esfuerzos, porque esta es una tarea conjunta, gobiernos autónomos descentralizados, gobierno central y por supuesto las organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto. Tendremos próximamente reuniones también con los representantes de varias organizaciones de la economía popular y solidaria, porque también en otra responsabilidad importante que tenemos a cargo y que vamos a meter todo el acelerador para alcanzar los objetivos de aquellos planes y proyectos que en el marco de la reconstrucción y de la reactivación económica y productiva luego de la zona, del terremoto del 16 de abril en las zonas afectadas, y obviamente con algunas importantes noticias. Dentro del Comité de la Reconstrucción y Reactivación Económica y Productiva, que a partir del 6 de marzo tengo la responsabilidad de liderar, de presidir por delegación del compañero presidente, hemos incorporado, está ya el planteamiento, está en los próximos días por firmarse el decreto para incorporar la presencia de Esmeraldas a través de la Prefectura de Esmeraldas como parte del Comité de la Reconstrucción. Creo que son mensajes importantes de que Esmeraldas cuenta con su gobierno, el gobierno nacional cuenta, por supuesto, con nuestros queridos hermanos esmeraldeños para seguir avanzando en conjunto, porque hay también buenas noticias que entregarle a la población. Aquí hay un Estado responsable y hay un gobierno responsable y comprometido con su gente que trabaja denodadamente en beneficio de ustedes. Aquí estamos las distintas carteras de Estado. Creo que han habido acuerdos importantes para seguir avanzando en materia de coordinación, no solo para atender los últimos acontecimientos, que por supuesto son una prioridad nacional también, sino para seguir articulando lo que constituye un objetivo central: el desarrollo de las fronteras. Nuestras fronteras, nuestras zonas fronterizas tienen que ser fronteras vivas. Toda la inversión social, la inversión en infraestructura, que debamos hacerla, por supuesto, de forma planificada y coordinada con los gobiernos autónomos descentralizados, constituyen una prioridad para nosotros y es parte de los resultados importantes de esa articulación y sobre todo de las demandas, pero también de los compromisos que los alcaldes, que en este caso el viceprefecto en representación de la prefecta de esta querida provincia, han manifestado en las reuniones mantenidas o en la jornada mantenida en la mañana de hoy. De manera que esto como un tema general, creo que hay algunas puntualizaciones que seguramente ya los compañeros ministros o los representantes de las distintas funciones del Estado podrán darle a los señores periodistas. Sí, justamente iniciamos con la ronda de preguntas. Llamamos por favor a Daniel Montalvo, periodista de Telediario, quien nos va a ayudar con su pregunta, por favor. Mencionar por favor hacia quién va dirigido. Buenas tardes, ministros, a los titulares de las distintas funciones del Estado. Dos preguntas puntuales. La primera, hace poco el diario público El Telégrafo acaba de reportar que el 60% de la población civil, de la población de Mataje, o de la locación de Mataje, estaríamos teniendo un problema de desplazamiento de civiles consecuencia de esto. Acciones puntuales, si se puede confirmar la cifra, y segundo, acciones puntuales
para atender esta situación. Y en el tema de seguridad, no sé si el señor ministro de Defensa o el señor ministro del Interior puedan responderme lo siguiente. Cuando en enero, a finales de enero, se registró el primer episodio violento de magnitud, el estallido en la unidad policial de San Lorenzo, se habló de recabar información y colaboración de organismos de investigación extranjeros. Me refiero al FBI y a los organismos de investigación colombianos. ¿Cuáles han sido los resultados que le han podido arrojar o indicios que le podrían servir a la Fiscalía para determinar si es que hay conexión y si es que hay algunos cabos a seguir por parte de la Administración de Justicia en este tema? Dos preguntas puntuales. Gracias. De otras poblaciones inclusive que están en la franja fronteriza y que en este momento, por las circunstancias que se han dado, ciertos pobladores, ciertos conciudadanos están o se han desplazado. En ese sentido, se ha dispuesto ciertas acciones por parte de la vicepresidenta, puntualmente a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo, en coordinación con los comités de operaciones de emergencia de los gobiernos autónomos descentralizados, poder recibir a esa población. Asimismo, como lo decía nuestra vicepresidenta, a través del MIDUBI se planteen ya soluciones definitivas si es que hay poblaciones que tienen que ser trasladadas definitivamente hacia otros sectores del cantón San Lorenzo. Es decir, se va a dar todo el soporte a la población, absolutamente todo el soporte a la población que se desee desplazar. Aquí hay algo interesante y hay que hacer una reflexión a través de ustedes, los medios de comunicación, nuestros conciudadanos. La presencia del Estado ecuatoriano es permanente en la línea de frontera. Nosotros, nuestros policías, nuestros militares están en línea de frontera, están brindando y cumpliendo su misión constitucional de forma permanente. Y en ese sentido, tanto la defensa del territorio nacional como la protección de los derechos de nuestros conciudadanos en lo que se relaciona a seguridad va a ser y va a seguir siendo donde estamos enfocando los principales esfuerzos. Entonces, eso es importante que se sepa. La población que se ha sentido afectada o se sienta amenazada, como lo mencioné, va a ser o está siendo trasladada a lugares seguros y se le está brindando por parte del Gobierno Nacional absolutamente todo el apoyo. Creo que el segundo tema le corresponde a la Fiscalía. Señora vicepresidenta, señores ministros, señores comandantes de las fuerzas, señor gobernador. Quisiera señalar, ya contestamos en un momento determinado esta pregunta que también se nos hizo a propósito de la información que le brindamos al país respecto al operativo Libertador. Efectivamente, como parte de un proceso de cooperación judicial, pero además como parte de un proceso de cooperación entre estados, efectivamente vinieron al Ecuador peritos colombianos, expertos en ataques explosivos con coches bomba, y también vinieron expertos del FBI de los Estados Unidos. Ellos hicieron levantamientos y experticias relacionadas con el explosivo y con los hechos ocurridos alrededor del atentado del mes de enero en San Lorenzo. Eso está ya incorporado en una investigación abierta por terrorismo. Esto ya forma parte de un expediente reservado por terrorismo y se está haciendo los análisis que corresponden. Pero la reacción del Estado es la reacción del país. Esa reacción del Estado es la reacción de todas y de todos los ecuatorianos. Y en este caso, el Estado ecuatoriano tiene un papel fundamental en el control de este fenómeno criminal y tiene también un papel fundamental en garantizar la paz de los ciudadanos. De manera que el apoyo o el aporte que puedan dar organismos internacionales en cooperación judicial bajo ningún punto de vista significa que el Estado ecuatoriano no esté en capacidad de garantizar a los ciudadanos la paz, el control del crimen organizado y la judicialización efectiva. Estos aportes que nosotros agradecimos profundamente son aportes técnicos especializados y puntuales
puntuales respecto de temas procesales que tienen que llevarse adelante. Son aportes técnicos especializados y puntuales respecto de temas procesales que tienen que llevarse adelante. Así que eso es lo primero que se tiene que tener absolutamente en cuenta. Y lo segundo que se tiene que tener en cuenta es que la respuesta, insisto, la respuesta del país es la respuesta del Estado. Y por eso todas las funciones tenemos la responsabilidad y la obligación de coadyuvar a las acciones, que no son una, ni dos, ni tres. Son multiplicidad de acciones que se han tomado encabezadas por la función ejecutiva, por el señor Presidente de la República, sus ministros de Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo. Es decir, aquí hay una reacción de todos los ecuatorianos representados en su Estado. Listo, muchas gracias por sus intervenciones. A continuación tenemos la participación de José Daniel Acosta, reportero de Canal Universidad Católica de Guayaquil. Vicepresidenta, ministros y autoridades, muy buenas tardes. Dos cosas muy puntuales también. Se conoce que este sábado se va a realizar un encuentro con la Comisión Binacional Fronteriza, con el gobierno colombiano. Durante esta reunión que ustedes han mantenido, ¿qué se va a proponer en esta reunión? Debido a que el día de ayer el ministro del Interior, César Navas, en la Asamblea Nacional dijo que el problema está del lado colombiano, más no del lado ecuatoriano. Sin embargo, usted, vicepresidenta, ha mencionado que se debe reforzar temas sociales en sectores fronterizos. Esto da indicios de que serían entonces los ecuatorianos que estarían siendo inducidos a cometer actos delictivos, a estar dentro del mundo del narcotráfico. En ese tema, ¿qué se estaría proponiendo como Estado ecuatoriano? Segundo, durante estos ataques que ya han venido desde el pasado mes de enero de 2018, quizás hay algún presupuesto especial para estas movilizaciones que tienen que hacer tanto las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. ¿En cuánto estaríamos hablando económicamente? Y si se tiene previsto para el presupuesto ya de 2019, quizás aumentar, quizás el Ecuador le haga falta un poco más de recursos. No sé si el ministro de Defensa podría también ayudarnos con esa pregunta. Gracias. Aquí está también el viceministro de Relaciones Exteriores, que seguramente puede dar más detalles respecto a la reunión binacional. Un tema concreto, el fortalecimiento de toda la política pública que impulsa el gobierno nacional es a nivel de todo el territorio. Y por supuesto que hay provincias que demandan, porque sus problemas estructurales, digamos, tienen muchísima más repercusión en la población, y una de ellas es Esmeraldas, demandan de una mayor atención del Estado, independientemente de los últimos acontecimientos que son de conocimiento público. Hay una presencia permanente que siempre tendrá que ser mejorada, fortalecida, precisamente para atender a la población, particularmente en aquellos programas emblemáticos en el marco del plan Toda una Vida, que están obviamente ligadas al Plan Nacional de Desarrollo en materia, como mencionaba, de vivienda, educación, de emprendimiento, del impulso a la reactivación económica y productiva, que son unas prioridades del gobierno nacional. Pero definitivamente este es un tema que, si bien es del Estado colombiano, del hermano pueblo de Colombia, luego de la firma de paz, definitivamente hay algunas circunstancias que obviamente nos afectan. Y en ese sentido, a pesar de una presencia permanente en nuestras fronteras por parte de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, es decir, había una presencia permanente no de ahora, sino de siempre, como ya lo mencionaban, por supuesto que en territorios puntuales, en territorios donde se han focalizado algunas circunstancias que obviamente, como los atentados que hemos rechazado de forma contundente, se ha fortalecido esa presencia. Pero eso no quiere decir que solo producto de aquello hay una presencia del Estado. La presencia del Estado es permanente, que tiene que ser, por supuesto, que fortalecida, no solo en materia de seguridad ciudadana, que eso definitivamente lo vienen desarrollando nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, con importantes resultados, porque es importante también reiterar que los últimos acontecimientos son precisamente una respuesta de la acción contundente y firme de nuestras fuerzas del orden para proteger nuestra frontera. Eso es importante también mencionarlo. Definitivamente debemos articular acciones con nuestro hermano gobierno de Colombia, con el hermano país de Colombia, porque este es un tema que nos compete a los dos estados. Estamos hablando de una
frontera, que es fácilmente permeable luego de un conflicto que luego de los acuerdos de paz ha logrado importantes avances, pero también tiene consecuencias, y en ese sentido hay que articular esfuerzos. Por otro lado, creo que la cooperación, además de lo que mencionaba el fiscal general, no solo son de cooperación, que siempre serán bienvenidas cuando hay temas puntuales en donde se puede ayudar a la institucionalidad de nuestro país, sino también de cooperación financiera para atender aquellos temas que de una u otra manera implican o involucran al Ecuador como producto precisamente de los acuerdos de paz. Y en esto las Naciones Unidas, a través de sus distintas agencias de cooperación, han tenido toda la apertura y se está coordinando con nuestra Cancillería, porque definitivamente demanda también del apoyo de todo tipo, no solo técnico, sino también financiero, para lograr fortalecer todas las acciones que venimos emprendiendo a propósito de la firma de paz con nuestro hermano país, como es Colombia. No sé si aquí está el viceministro, que también puede dar alguna relacionado con la siguiente reunión, y también le voy a dar la palabra al ministro del Interior. Sí, yo para aclarar un poco lo que dijo el señor periodista previo a darle paso al ministro de Defensa. Claro, yo le decía que la problemática está allá, nosotros vivimos las consecuencias de esa problemática, los cultivos no están aquí, los grupos armados organizados residuales no están en nuestro territorio, a eso me refería el día de ayer en mis declaraciones en la Asamblea, y es una realidad. A consecuencia de eso sí hay los factores, aparte de esos sociales, que se viven dentro de nuestro país y principalmente en el cordón fronterizo. Pero reitero, lo que hemos tratado de informar a través de ustedes es la presencia permanente del Estado ecuatoriano en esa zona, ¿verdad? En una zona de control, y con los controles se han intensificado, y en la dinámica propia de la negociación del proceso de paz se atomizaron estos grupos delictivos. Es lo que en este momento, como se sienten reprimidos y controlados en sus acciones, y se han intensificado y han sido golpeados en su estructura económica, son más de 600 millones de dólares en los últimos meses, es que tratan de reaccionar ante la presencia del Estado ecuatoriano. En lo que se refiere a la reunión que se va a realizar el día sábado en horas de la mañana en la ciudad de Tulcán, de la Comisión Binacional de Frontera, varias temáticas van a ser topadas. La primera que va a ser topada es esa corresponsabilidad que le corresponde al gobierno y a Fuerzas Armadas colombianos de proteger su zona de frontera, es decir, de estar presente en esta zona y de corresponsabilidad en lo que se refiere a que no exista ni narcotráfico ni contrabando en esta zona de frontera. Por otro lado, también se va a tratar temáticas de inteligencia, de intercambio de información, de fortalecimiento de comunicaciones entre nuestras armadas y policías nacionales. También lo que vamos a ver en esta reunión son temáticas en lo que se refiere a la coordinación específica de tareas de nuestros ejércitos y policías nacionales para combatir este flagelo que es el narcotráfico y la delincuencia transnacional organizada. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta zona? Entonces, todas esas temáticas van a ser topadas, estarán presentes los viceministros de Defensa, del Interior, de la Cancillería, conjuntamente con sus pares. También estará presente los jefes de los comandos conjuntos de Ecuador y Colombia, así como los jefes de inteligencia y de operaciones. Entonces, va a ser una discusión en la que se va a tratar todas las temáticas que competen a la zona de frontera. Y respecto a la siguiente pregunta que usted hizo, claro, nosotros siempre precautelaremos el fortalecimiento de las capacidades operativas de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ese es el trabajo que nosotros como ministro tenemos que hacer, el interrelacionar a las fuerzas con el gobierno central. Pero sin lugar a dudas nosotros también estamos conscientes de algo que es fundamental, de que no podemos descuidar otro tipo de gasto que se debe hacer desde el Estado para garantizar esa seguridad integral. Nos referimos al gasto en educación, en salud, en reconstrucción. Todo ese gasto es importantísimo para el Estado ecuatoriano, y es así como el Estado debe ver que no se vaya a descuidar la parte de lo social, a descuidar la parte de la seguridad, y que sea equitativamente repartidos los recursos que ingresan al erario nacional.
Se han entregado recursos a través del Consejo de Seguridad Nacional que se dio en días anteriores. El gobierno nacional ha entregado más o menos 14 millones de dólares, que es lo que se está en este momento operativizando en la zona de frontera. Listo, muchas gracias. A continuación tenemos la pregunta de Betsy Carriel, periodista del canal Telemar. Por favor. Buenas tardes con todos. Mi pregunta es... Perdón, ahí puedo mejor. Mi pregunta es, según los resultados de las primeras investigaciones que se vienen realizando desde el primer atentado que se suscitó en el Cantón San Lorenzo, ¿qué resultados les dejan? ¿Quiénes serían los responsables? Porque según las autoridades colombianas se habla de que podría ser el líder de una organización delictiva que opera en la zona norte de la provincia, en la zona fronteriza del país. Entonces, si más o menos se tienen ya indicios de los responsables, ¿qué es lo que se espera para realizar alguna orden de captura o alguna situación para tratar de mitigar estas problemáticas? Porque hay algo que queda bastante claro, es que esta gente está atacando no a la población, esta gente está atacando a las unidades de policía de San Lorenzo, a los destacamentos militares. Entonces, ¿por qué a las autoridades y no a la población? Eso nos deja como que tener una percepción más o menos clara de qué es lo que está pasando, por qué sucede ahora y por qué con este tipo de situaciones. Bueno, mire, a partir de lo sucedido el día sábado, el día 27 de enero, se emprendió ya un proceso de investigación dirigido por la Fiscalía, nosotros con Policía Nacional como un ente auxiliar en este proceso. Se dieron o se han venido realizando todos y un sinnúmero de pericias, investigaciones y diligencias que han permitido determinar a quiénes serían los presuntos causantes, autores materiales e intelectuales de lo sucedido el día 27 en San Lorenzo. Eso ya está determinado, y está determinado a qué organización pertenece. Producto de eso, el día viernes 16 hubo un operativo llamado Libertador. En este operativo Libertador se han detenido a 5 ciudadanos, ¿verdad?, vinculados con esta organización delictiva. Adicional a eso, se realizaron 20 allanamientos, 18 aquí en la provincia de Esmeraldas y 2 en la provincia de Guayas, los cuales también nos han permitido recabar cierta evidencia importante en este proceso, que reitero, lo dirige desde el punto de vista de la investigación la Fiscalía General del Estado. Ha sido estos insumos los que nos han permitido, este proceso de investigación, determinar la organización, y están emitidas todas las boletas de detención para todos estos ciudadanos y otros miembros de la organización. Desde que hemos intervenido directamente contra esta organización, hay 14 ciudadanos detenidos, 14 ciudadanos detenidos directamente involucrados con esta organización. Como usted lo menciona, ha existido un atentado, uno contra una unidad de policía, otro contra un retén naval, ¿verdad? No es que ha habido contra las unidades de policía, contra las unidades militares, es uno y uno en el ámbito de la infraestructura, digamos así. Uno contra una patrulla de policía en Alto del Tambo que estaba en tránsito, y otro el lamentable hecho sucedido contra nuestros 3 infantes de Marina. Entonces, esto es parte del proceso de investigación sobre los cuales ya la Fiscalía tiene abiertos otras investigaciones que complementan a todo el proceso y que tiene determinado, reitero, ya una estructura donde están localizados. El tema es que no están operando desde nuestro país, no están operando en nuestro país. O sea, en este análisis que hoy hicimos en el marco del Consejo de Seguridad, se hizo o se presentó a las autoridades de las diferentes funciones del Estado y a los compañeros del gabinete cuáles o cómo estarían operando, dónde se refugian. Es decir, es muy fácil, ustedes que son de aquí de la provincia saben que lo que nos separa de Colombia es el río Mataji, y pasarlo, estamos hablando que inclusive los ataques provienen de Colombia hacia acá. Entonces, en esa dinámica hay temas de carácter muy técnico, profesional, que se están realizando para poder desarticular, y no solo desarticular, sino judicializar a estas personas y, como decía nuestro presidente, darles o aplicar todo el peso de la ley sobre ellos. Tal vez sería necesario complementar que
Las acciones judiciales acompañan las acciones que se desarrollan desde la perspectiva del ámbito de la seguridad. Es decir, las acciones judiciales tienen una correlación muy estrecha con las actividades que se desarrollan por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y obviamente las instituciones públicas que tienen al tanto. El señor ministro ya lo ha mencionado. Hay 14 personas detenidas, hay centenares de millones de dólares de los que se les ha perjudicado, digamos entre comillas perjudicado, que se les ha impedido que lo sigan consumiendo a través de las acciones judiciales. Hay inmuebles allanados, hay investigaciones abiertas, hay cooperación judicial. Obviamente los delincuentes, estos terroristas, estos criminales que están organizados alrededor de actividades ilícitas, obviamente son personas que no tienen una casilla postal, que son personas que se mueven en esta situación de fragilidad en la frontera, entre Ecuador, entre Colombia, y son organismos y son grupos organizados que además tienen poder de fuego. Pero en comparación a lo que ha ocurrido en el Ecuador, en estos ataques, frente a lo que el Estado ecuatoriano, es decir, frente a estos ataques terroristas, lo que el Estado ha hecho para desarticular estos grupos, justamente es la hipótesis que tuvimos desde el primer momento de que estas acciones eran la reacción, la entre comillas represalia de estos grupos por las acciones articuladas que lleva adelante el Estado para desarticular al crimen organizado. Muchas gracias por sus intervenciones. A continuación damos paso a Wilmer Torres, periodista de diario El Telégrafo. Buenas tardes, autoridades. Tengo 3 inquietudes y no sé quién me puede ayudar. Bueno, si bien se dice que en Colombia, aquí en Esmeraldas está el problema de estos ataques, ¿qué pasa en las fronteras de Carchi y Sucumbíos? ¿Qué va a pasar ahí? Posiblemente esos ataques vayan allá. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se va a reforzar la seguridad? Y en el tema de otra pregunta, tengo, hace algunos años se decía que Ecuador limitaba al norte con las FARC. Bueno, ahora ¿con quién se limita? ¿Con Colombia? ¿Con alias Guacho? ¿Qué responsabilidades o qué exige Ecuador a Colombia para que también vigile su frontera? Y la otra es, ¿cómo avanzan las pesquisas con alias Guacho? Justamente, no sé, esa información es un poco reservada, pero no sé si nos pueden adelantar cosas de lo que se ha hecho respecto a esta banda criminal que lidera este señor. Súper rápido y concreto. Mire, nuestra preocupación como Estado y la preocupación como política pública, más allá del gobierno como política pública de Estado, se orienta a toda la frontera norte, ¿verdad? Los controles que se realizan no solo se realizan aquí en la provincia de Esmeraldas, sino también en la provincia de Carchi y también en la provincia de Sucumbíos. Producto de eso es que se han venido afectando las estructuras en toda esta zona. Tenemos 12.000, aproximadamente un poco más de 12.000 miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional volcados en todas las provincias fronterizas. O sea, es la presencia del Estado, reitero, para poder garantizar eso. Y presencia permanente a través de destacamentos militares y unidades policiales, son más de 2.700, y cuando digo permanente son 24/7 ubicados en estos destacamentos o unidades policiales. Entonces, hacia allá se enfoca la presencia permanente del Estado. Nuestro presidente ha dado la disposición y salió como resolución del COSEPE, recordemos, la creación de un comité de seguridad de fronteras, que no se concentra solo aquí en la frontera norte, sino en la frontera sur también. Es decir, vamos a hacer un tratamiento especial porque sabemos que hay temporalidad de estados de excepción y no se trata de enfocar un tema de política de Estado a un estado de excepción. Segundo, mire, Ecuador, yo creo que a través de los entes oficiales, nosotros nunca hemos dicho que limitamos con la FARC. Nosotros limitamos hacia el norte con Colombia como debe de ser y como esté establecido en nuestro límite político internacional. El proceso soberano que llevó Colombia de negociación de paz con la FARC ha hecho que se atomicen ciertas organizaciones delictivas que se encuentran operando en la frontera.
no es alias Huacho o esta organización es una de algunas organizaciones que se encuentran operando y que inclusive entre ellas se disputan el territorio para tratar de controlar, digamos así, un corredor logístico para poder sacar la droga a través de nuestro país. Conociendo eso, desde el año anterior se fortalecieron los controles en frontera, ¿verdad? Y para finalizar el tema propio de esta estructura, claro que está identificada y las acciones, como lo ha dicho el ministro de Defensa, la participación activa de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y con el apoyo de otras instituciones del Estado, hemos capturado ya a 14 integrantes de esta organización y afectado en centenares de millones de dólares la estructura económica de esta organización. Muchas gracias, señor ministro César Navas. A continuación tenemos la pregunta de Paul Romero, periodista de Coavisa. Por favor, tu pregunta. Gracias a las autoridades. Buenas tardes. Pregunta concreta. En el gabinete en Pereira se acordó intercambio de información, operaciones combinadas con Colombia. Quiero conocer qué específicamente se ha concretado a raíz de esos acuerdos, porque en realidad creemos que ha quedado solamente en la suscripción de un documento, o si en realidad existe cooperación de Colombia. A ver, nunca se llegó a decir que se van a hacer operaciones combinadas. Son operaciones coordinadas, mismo si en algún momento el ministro de Colombia habló sobre esta posibilidad. Nosotros no estamos haciendo operaciones combinadas con Colombia, estamos haciendo operaciones coordinadas, es decir, los mandos están coordinando el tipo de operaciones que cada país realiza en su territorio. Es justamente la reunión del Combifront la que va a pasar revista a todos los acuerdos que se llegaron en temas de seguridad en la reunión binacional en Pereira, y será el día sábado que se vaya viendo cada una de las temáticas que deben ser explicitadas en la Combifront. Nosotros después de eso daremos una rueda de prensa en la cual se explicará cuáles son los acuerdos que se van cumpliendo, cuáles son los acuerdos que han sido motivo de intercambio de información y cómo se va procesando ese tipo de información. Listo, muchas gracias. Vamos con la última pregunta, que es de TC Televisión, del periodista Alcibiades Onofre. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, autoridades. Queríamos saber, bueno, ya está a punto de culminar el estado de excepción, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y por supuesto, si se va a ampliar esta medida como seguridad. Y sobre el replanteamiento, obviamente hay nuevas estrategias en este caso para combatir el crimen organizado, que ya está utilizando nuevas tácticas como armamentos y también esta explosión que hubo, que ya contenía fragmentos obviamente de objetos metálicos, ya es más mortífero. ¿Se replantea en este caso la estrategia para el combate de estos crímenes organizados acá? Mire, el tema del estado de excepción está en un proceso de análisis dentro del marco del Consejo Sectorial de Seguridad. Vamos a pronunciarnos oportunamente, todavía nos quedan algunos días, ya ha habido una evaluación previa. Vamos a recomendar en las próximas horas al presidente qué sería lo mejor para hacer y el fortalecimiento de la presencia de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio. En torno a ya la parte operativa, o sea, aquí tenemos el profesionalismo de nuestros soldados y nuestros policías en territorio, que son los que analizan de forma dinámica cómo enfrentar esta amenaza, que es una amenaza muy compleja, ¿verdad? No es cuando digo muy compleja, es el entorno del teatro de operaciones, es en torno a los métodos que utilizan, ¿verdad? Que se camuflan o se mezclan con la población, etcétera. Entonces, los temas operativos en esta dinámica que realizan nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional son analizadas en 2 reuniones todos los días en análisis propios de información de inteligencia y demás. Entonces, dejemos que ellos, como lo han venido haciendo de forma profesional, comprometida, con altos niveles de honor, sigan realizando su trabajo. Es el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en territorio. La dirección política está clara, se ha dado las posiciones muy claras y específicas hacia dónde se orientan estos esfuerzos, y es básicamente a cumplir lo que está constitucionalmente establecido, que es la protección y garantizar la soberanía de nuestro país y garantizar la seguridad de nuestros compatriotas. De esta manera damos por concluida la rueda de prensa. Agradecemos tanto la presencia de las autoridades como los medios de comunicación. Que tengan una buena tarde. Señorita Larissa Marangoni.
Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. Esto es lo que un superpadre hace con sus hijos para